Noticias con Jaime Núñez. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio informativo. Vamos a continuar con mucha información. Hoy nos va a tocar hablar de libros. Y qué mejor hablar de libros que con quien sabe hablar de libros, que es Adán Ramírez Serret, es crítico literario. Además, usted lo puede escuchar, lo puede ver con Denise Merker, entre otros tantos lugares. Adán, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, esta semana fue muy literaria, ¿no? Sí, claro, hicimos porque premios y toda la... Exactamente, el lunes se dio justamente el fallo del premio Phil. Ajá. Veníamos del año pasado que lo ganó Claudio Magris, este escritor italiano, y esta vez lo ganó Enrique Viglamatas, un escritor imaginaban? español. ¿Sonaba o...? Pues no, fíjate que es que pues realmente no fue una sorpresa porque es un escritor consagrado, pero lo que sí fue a mí me dio muchísimo gusto, fue un gusto saber que un escritor de la talla de Enrique Viglamatas, quizás de los escritores más importantes junto con Javier Marías en España, le dan este premio a un escritor muy literario que ha escrito mucho sobre libros, que sus personajes son muchos, uno que se llama El mal de Montano es de mis novelas favoritas, que el mal de Montano le inventa una enfermedad, que eso es que estés enfermo de literatura y todo lo que hagas tiene que ver con la literatura. Él dice, me voy a subir a un tren. No, porque los trenes son muy literarios. Este escritor. O sea, todo gira alrededor. Todo gira alrededor de la literatura. Entonces él se quiere quitar esa enfermedad. Ajá. Entonces es un escritor con mucho sentido del humor y que cercano a México. Él es muy admirador de un escritor que se llama Sergio Pitol, Ajá. Premio Cervantes, y una novela importante también que recomiendo es Lejos de Veracruz. Sí, de hecho veía que creo que eran sus declaraciones que en el país que primero había como tomado su obra había sido México. Claro, a partir de escritores como Juan Villoro, Álvaro Enrigo, el mismo Sergio Pitol, empezaron a descubrir a un autor muy, muy interesante, te digo, no tan fácil de descubrir, pero una vez que entras en su sintonía, en su literatura, es un libro espectacular. Sí, por ejemplo, tiene un libro que se llama Suicidios Ejemplares, que comienza algo así, parafraseo: todos tenemos una sola forma de venir al mundo, pero en irnos de él, en cómo nos vamos consiste nuestra originalidad. Entonces, los grandes suicidios, habla él de la historia. Es un escritor bastante interesante. Y esta semana fue el día del suicidio. El jueves pasado me parece que fue el Día Mundial del Suicidio. Bueno, cambiemos de tema, hablemos de cosas más agradables. Oye, ¿platicaste con Pedro Serrano también? Sí, fíjate que hoy me da particular gusto estar aquí. Pues Pedro Serrano es un poeta, un ensayista, un hombre de letras mexicano, y sacó este libro sobre el que tuvimos la oportunidad de platicar, Defensas. Y antes de presentar la primera pregunta que traemos la entrevista, es que te digo que me da particular gusto estar aquí porque hay un género que se llama la poesía que está bastante olvidado y que es muy difícil de descubrir. Pareciera que es un lenguaje que desconocemos o que hemos olvidado y que no tenemos forma de decodificarlo. Por eso este libro me parece muy importante, porque a partir de una forma muy sencilla, casi entre el ensayo y el artículo periodístico, nos adentra en los temas de la poesía, en sus dificultades, pero sobre todo en su decodificación. Entonces, la primera pregunta que le hice a Pedro Serrano fue, el libro se llama Defensas, e incluso le pone ahí esta beta, que es la S larga del alemán, de la lengua alemana, defensas, como si fuera un parachoques de un coche, y le pregunté defender qué, de qué es lo que busca defenderse este libro, esta compilación de ensayos. Tiene dos vertientes. Una es la idea de tradicional. Hay una tradición de las defensas de poesía. Entonces en esa encaja, es una defensa de la poesía en el camino de Shelley y en muchos otros. Pero también es una puesta, digamos, en la calle, en cotidianidad, en humor, el término, en dejar la solemnidad. O sea, relacionamos mucho la poesía con la solemnidad, la volvemos solemne. Yo lo que trato es de hacer un libro en donde hablemos no de los poemas, sino desde los poemas hacia otras cosas de la realidad. Y en ese sentido las defensas son como las defensas de los coches, como las defensas de los camiones, ¿no? Entonces son defensas en el sentido de espacios en los que avanzamos. Sí, o también estas cosas como que van avanzando y van limpiando el camino y desbrozando un poco para que por ahí pasemos todos. Fíjate que la poesía tiene una desventaja,
que todos la vemos muy solemne, y eso a mí no me gusta. Incluso hay una palabra que hace poco tuve que buscar en el diccionario, y es hierático. Hierático quiere decir algo firme, pero también algo muy solemne, y pareciera, y algo que no me gusta, es que la poesía es algo muerto, que te dicen la palabra y te da muchísimo aburrimiento, y dices, mejor vamos a hacer algo más divertido. Pero justamente le pregunté sobre la solemnidad y sobre una idea muy particular de un poeta norteamericano, T.S. Eliot, que dice que leer la poesía es desaparecer un poco nuestra personalidad, y para encontrar la personalidad. Entonces vamos a ver qué nos dijo Pedro Serrano sobre esto. Bueno, la idea de impersonalidad de Eliot, que a mí me gusta mucho, es, y además me gusta porque yo creo que Eliot es un poeta que tiene mucho sentido del humor, ¿no? Y mucha mala leche también, y mucha jiribilla. Es que dice en un ensayo, dice, los grandes poemas, los buenos poemas son impersonales, y solo aquellos que tienen mucha personalidad pueden alcanzar la impersonalidad. Entonces él ya le está dando la vuelta a la idea de impersonalidad, pero a mí lo que me interesa con el sentido de impersonalidad es el poema o el cuadro o la calle, que es de todos, ¿no? Es impersonal porque es de todos, es tuya, es mía. Ese poema me dice a mí cosas porque tiene la capacidad de quitarse de la relación personal, de quitarse del decir esto es mío, ¿no? Entonces esa idea de impersonalidad para luego cada uno apropiárnoslo. Justamente le pregunté a Pedro que mientras leía el libro me enteré de la muerte de este gran psicólogo y escritor Oliver Sacks, y él, en uno de sus ensayos para escribir poesía, para describirla, para analizarla, para mostrarla, es que había una mujer que no veía con un ojo, entonces eso le hacía perder la profundidad. Y ella podía jugar tenis, podía hacer muchas otras cosas, y había encontrado la forma de resolver su vida, digamos, de una forma práctica, y se curó, digamos, del otro ojo, y una vez que adquirió la profundidad no había descubierto para qué le servía eso, qué tenía diferente el mundo, hasta que una mañana vio nevar y descubrió que la nieve no solo tiene una perspectiva, sino varias, y le pregunté a Pedro justamente qué era lo que la analogía que encontraba entre este suceso, esta experiencia clínica y la reflexión sobre la literatura. Bueno, lo que a ella le pasa es que ella no veía en perspectiva, y la operan y puede ver en perspectiva, pero para ella es exactamente lo mismo. Es decir, hay una manera cotidiana de vivir que no importa si hay perspectiva o no. Vivimos, digamos, en dos planos, ¿no? Nos movemos en dos planos, nos subimos al camión y no manejamos profundidad. Buscamos el asiento vacío, pero nada más, ¿no? Y lo que a ella le pasa, y en ese sentido es en el que conecto el ensayo de Sacks, que es un gran escritor y que es una pena que haya muerto. Su último ensayo es maravilloso sobre la enfermedad y sobre una especie de sublimación en la enfermedad y el goce del que sale de lo enfermo a sentirse bien. Es un ensayo precioso. Pero en este ensayo lo que le pasa a esta mujer es que de repente, sin darse cuenta, sin esperarlo, sin planearlo, se encuentra, yo creo que como en un cubo, estoy como recordando el ensayo, como en un cubo, pasa de un edificio a otro y está nevando, y en ese momento la nieve, el viento le dan vueltas, y ella no es que descubra la perspectiva, porque ya estaba usando la perspectiva, pero descubre el sentido de la profundidad, el sentido de lo quieto, el sentido de lo que se queda, y pasa del plano sin fondo a un pertenecer a todos, ¿no? A un estar, y eso quizás se conecta con lo de la impersonalidad de la que nos apropiamos. Es decir, en un poema, en un cuadro, en una danza, en una novela, lo que va a agarrarte es ese momento en donde ves la nieve caer y tiene sentido y respiras en el estarla viendo.
Fíjate que uno de los retos que yo me he impuesto de alguna forma recomendando libros ha sido no ser aburrido o lo menos aburrido posible. Ajá. Y esto, aunque sea una utopía, Es lo que te iba a decir, pero ¿cómo le haces, no? para no ser aburrido cuando hablas de literatura. Pues sí, porque está muy, muy lejos de nuestro mundo, y me parece que algo que no es del todo culpable la gente al no poderse acercar, porque se ha mantenido en la literatura, en muchos sentidos, los escritores se han mantenido dentro de un espacio, y algo que ha hecho el arte contemporáneo, las artes plásticas durante el siglo XX, fue sacar a la poesía, a la pintura de los museos, y eso me pareció muy importante. Por eso esta entrevista justamente lo ven que la hicimos al aire libre, pensando en no estar siempre solemnes, y bueno, a ver qué nos dice aquí Pedro sobre esto. Bueno, yo creo que parte de lo que ha pasado en las artes plásticas es que ha habido mucho dinero, y ese mucho dinero ha ayudado a la comprensión de las artes plásticas, a la difusión, a que la gente vaya a ver una exposición de Leonardo y la disfrute, pero luego vaya a ver una de un artista japonés contemporáneo y la disfrute también, y hay curiosidad por conocer eso y ganas de vivir eso como una experiencia de uno en este momento. La relación con los poemas es como si fueran objetos viejos, ¿no? Objetos que hay que reverenciar y tener en un aparador, ahí guardaditos, y prenderle candelarias, no se llaman candelarias, inciensos o no sé. Veladoras. Y prenderle veladoras y tratarlo con mucho cuidado, cuando los poemas estaban para que se manoseen, ¿no? Para que yo sí creo que los poemas son importantes porque nos dicen lo que nos pasa, y entonces lo que nos pasa pues como en este lugar en el que estamos. A mí esta plaza es muy importante porque aquí fue donde yo me enteré, por ejemplo, de el asesinato de Allende, y fue un momento, digo, poético, no en el sentido positivo, porque además tendemos a pensar que los poemas son como hacia lo positivo, y no, también de la experiencia negativa sucede, ¿no? Entonces, en la experiencia negativa o en la experiencia positiva, eso que el poema te permite es en lo cotidiano, tocar eso cotidiano y hacerlo, no hacerlo parte tuya, sino tú parte de él, ¿no? O sea, como que quizá lo que hay que verlo es al revés, es decir, los poemas no nos sirven a nosotros, sino nosotros a través de los poemas tenemos algo que hacer en el mundo, le servimos al mundo. Justamente como última pregunta, uno de los ensayos se llama Mastique, cosa prosaica que está yendo en desuso ahora con el silicón. Y él dice que la lengua, el lenguaje, me gustó mucho esa idea y por eso le pregunté, es de alguna forma como el mastique, que cuando está fresco todavía lo podemos moldear, pero una vez que seca... Como la plastilina, que la exactamente, plastilina no seca. No seca, exactamente. ¿No? Entonces, a diferencia de la plastilina, el mastique al secar, como nuestra lengua, pues ya no la podemos tocar, y quizás algo que deberíamos hacer es que nunca dejarla secar. Entonces vamos a ver sobre este artículo que nos dijo, sobre este pequeño ensayo Mastique. Bueno, lo que te puedo contar es cómo fue elaborándose. O sea, fue un ensayo que no dije voy a escribir sobre el mastique y voy a decir esto, sino que fue tocar experiencias infantiles, ¿no? Y además ver que ahora los vidrios ya no usan mastique, ¿no? Y además, de nuevo, como en el título, siempre como que las palabras se desenvuelven hacia otras palabras. O sea, mastique también tiene que ver con masticar, ¿no? Y el hecho de la ventana como el espacio para ver, y el mastique en donde tú ejerces una presión y dejas una huella, pero al mismo tiempo es un objeto de uso, es un objeto con el cual convivimos y se nos olvida que está, a menos que nos produzca curiosidad, lo toquemos y entonces tengamos una experiencia con el mastique. Pues con eso concluimos, Jaime. Hay que decir que el espacio que escogimos para hacer la entrevista es la glorieta de Popocatépetl en la colonia Condesa. Es un espacio donde hay una pequeña cúpula. Se veía bonito, se veía agradable. Exacto, el Ámsterdam, ves que es un circuito del hipódromo, pero le hicieron, el arquitecto que me parece que es José Luis Cuevas, que es un homónimo del pintor, le hizo 3 para que no fuera tan circular.
le hizo tres glorietitas. y una es Iztaccíhuatl, Citlaltépetl y Popocatépetl, que fue la que escogimos. Ahí escogiste la entrevista. Tu entrevista. Así es, Oye, Adán, Jaime. qué gusto. No, muchísimas Qué gusto, gracias, y la verdad muchas vale gracias la por el pena. espacio. Entonces es Defensas de Pedro Serrano, Son una varios coedición ensayos. de Fractal y Conaculta, varios ensayos donde la gente que tenga el interés sobre descubrir cómo Estaba se puede leer leyendo un uno poema. de- Sí. Otorrin. Ay, A es ver, que utiliza ah, unas por ahí está el palabras. índice. Ajá. Ajá. No. Unas palabras muy interesantes, ¿eh? Paralapípedos y ornitorrincos. Exactamente. Sí, son palabras ahí paralapípedos Ajá. u ornitorrincos. Ornitorrincos. Sí, la verdad es que tiene unas palabras muy padres, por ejemplo, una impronta